Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en la Cátedra Cultura Urbana. La Cátedra Cultura Urbana es un proyecto académico y cultural que convoca a destacadas personalidades de la academia, la literatura y las artes para dialogar sobre la vida en las urbes y sobre la multiplicidad de formas en las que las ciudades pueden ser pensadas, experimentadas e imaginadas. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México acoge esta iniciativa en el marco de las celebraciones de los 20 años de su existencia. Así, el 18 de noviembre de 2021, la cátedra fue inaugurada con un conversatorio entre los poetas David Huerta, coordinador de esta cátedra y miembro distinguido de la UACM, y Subro Bandopariay. El día de hoy, en la segunda sesión de nuestra cátedra, nos complace tener como invitada a una importante pensadora y poeta latinoamericana. Ella es Flavia Soldano Dehesa. Bienvenida, Flavia. Gracias por la invitación. Voy a presentarla. Flavia Soldano Dehesa es un animal de cueva. Nació en la ciudad de Buenos Aires y también en un paraje llamado Estación Unzué, provincia de Buenos Aires. Como psicoanalista, es profesora en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Ha desarrollado su práctica en el territorio urbano llamado Isla Maciel. Es magistra en pensamiento clásico y magistra en sagradas escrituras. Se especializa en las subjetividades de antiguas, focalizándose en el estudio del judeocristianismo. Es miembro de la Society of Biblical Literature. Es miembro de la Asociación Bíblica Argentina, miembro fundadora del workshop regional interdisciplinario Behemoth entre Brasil, Chile y Argentina, que trabaja sobre monstruos, ficción y religión. A su vez es investigadora externa de la Universidad de El Salvador en el proyecto sobre filosofía de la religión, Religación en América. Ha publicado 2 libros de poesía, Matadura del Rayo en la editorial Alción en 2013 y Pampa Stalingrado en La Masmédula en 2017. En edición se encuentran sus poemarios Isla Maciel y Propiedad Privada. Flavia, a nombre de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, agradecemos mucho tu presencia y te damos la más cordial bienvenida. El día de hoy la cátedra va a girar en torno a la idea de las ciudades monstruos, los tránsitos sagrados y profanos en 2 urbes latinoamericanas. Y para comenzar, David, Flavia, quisiera comenzar hablando un poco acerca de las ciudades que habitamos y que nos habitan. La Ciudad de México y Buenos Aires. Aunque geográficamente lo sabemos, hay distancias que nos separan. Estas 2 urbes comparten muchas cualidades en común. Por poner un par de ejemplos, ambas son ciudades hispanohablantes y multiculturales. Son además ciudades capitales, las más densamente pobladas en nuestros respectivos países. Y podríamos decir entonces que somos habitantes de megalópolis, ciudades colosales, ciudades monstruo. Quisiera preguntarles qué experiencia tienen ustedes como poetas en relación con el cuerpo colosal de las urbes. ¿Cómo se transita en las venas y en las enervaduras de una ciudad monstruo? ¿Qué les parece si comenzamos con Flavia? Agradecimiento inmenso a ustedes por esta invitación. Esta megalópolis que es Buenos Aires, que como vos decís tiene relación con la Ciudad de México en cuanto a su estructura, su inmensidad, su monstruosidad espacial, digamos, ¿no? Alberga también, me parece a mí, una monstruosidad simbólica. Creo que es interesante también que pensemos qué es la monstruosidad, ¿no? Cuando decimos esto, ¿no? El teratos, ¿no? Lo monstruoso para los griegos. Porque esta teratología, digamos, ¿no? La que se hacía mención, bueno, es este saber sobre lo monstruoso, sobre lo otro. Ahora, me parece que no podemos pensar lo monstruoso como por fuera de la cultura, ¿no? La cultura es monstruosa, y nosotros somos parte del monstruo. Somos como, me parece, como la telaraña, ¿no? Del monstruo que nos tiene, estamos metidos ahí como parte de la araña, pero también atrapados como mosquitos adentro de la telaraña, ¿no? Y entonces Buenos Aires es un poco eso, ¿no? Es una ciudad que se ha expandido de una manera aterrorizadora. A Buenos Aires, bueno, es mucho menos gente que la Ciudad de México, me imagino, porque aquí viven aproximadamente de entre 3 y 4 millones de personas, y entran de lo que nosotros llamamos el conurbano, ahora se lo llama área metropolitana, área metropolitana de Buenos Aires, que es esta frontera ya que ya no se puede diferenciar de la ciudad de Buenos Aires, si bien son gobiernos distintos, entran otras 4 millones de personas y salen todos los días a trabajar y a volver a retornar a sus hogares.
lo cual hace de Buenos Aires una ciudad donde la gente entra y sale y, digamos, deja su basura, ¿no? Porque eso es algo que a mí me impresiona mucho, la cantidad de basura que hace Buenos Aires y la mugre, ¿no? La mugre del monstruo es que va depositando en Buenos Aires, porque esa mugre no se la llevan estos pedacitos del monstruo que se van por la telaraña hacia su casa, queda aquí. ¿Y qué hace Buenos Aires con esa basura? Se las tira, o sea, se acumula esa basura en Buenos Aires, y sobre las fronteras y sobre los espacios del AMBA se tira esa basura que no tiene remedio, ¿no? Que no tiene remedio. Antes se tiraba al río, bueno, ahora se les tira a la frontera del AMBA, donde vive, hay ciudades, o sea, hay espacios que son regiones de basura donde la gente vive, ¿no? Hay lugares donde la gente vive entre la basura, asentamientos en la basura. Así como entran los cartoneros, que nosotros les llamamos así, ¿no? Los y las cartoneras, hay muchísimas mujeres cartoneras con sus familias cartoneando que buscan sobre todo, bueno, sobre todo cartones pesados, porque es lo que vale, ¿no? Para vender. Y sus grandes carros, uno los ve tirando de carros inmensos, inmensos. Y uno a la noche, de acuerdo a donde ande, puede cruzarse con esos enormes camiones que llevan a los cartoneros, y son como bolsas inmensas, camiones, y va toda la gente arriba, o si no en los trenes, ¿no? En los trenes también se meten, y sobre los bordes de la ciudad, y en el AMBA están los lugares de depósito de los cartoneros. O en lugares abandonados, en estaciones de tren abandonadas, ¿no? Donde se vuelven lugares de mucho peligrosos, digamos, ¿no? De violencia. Bueno, es una ciudad monstruosa, porque, claro, llega el turismo a Buenos Aires y ¿qué ve? La parte linda de Buenos Aires, como todo, que David conoce muy bien, digamos. Buenos Aires es bellísima, ¿no? Yo estaba, con ocasión de esta charla, estaba recordando, bueno, un personaje olvidado también, a Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Ramón Gómez de la Serna, que viene de España y que emigra, ¿no? Definitivamente a Buenos Aires con la República, con la guerra, ¿no? Española, huyendo, ¿no? De Franco, y se instala y tiene las greguerías famosas, que yo ahora no recuerdo tanto, pero hay una que él dice: voy a morir en Buenos Aires y llorar sobre sus gárgolas, ¿no? Porque, hablando de monstruos, porque la arquitectura de Buenos Aires ha sido algo maravilloso, ¿no? Esa gran arquitectura donde hay gárgolas, cúpulas, estatuas, sirenas, hay muchos sirenas, mascarones de proa, ¿no? Uno va por la Avenida de Mayo, por las zonas céntricas, por el 11, y la verdad que ha habido en Buenos Aires una arquitectura que ha sido una maravilla, que por supuesto los gobiernos de derecha se encargan de destruir, porque están destruyendo todo, no hay ninguna protección al patrimonio, ¿no? Entonces se está tirando, bien tirado todo abajo, para que haya un negocio. Nosotros le decimos el gobierno inmobiliario, ¿no? Del negocio inmobiliario, que es parte del monstruo, ¿no? Porque nosotros, los porteños, como nos decimos a nosotros mismos aquí, por el puerto, los porteños miramos, algunos protestan, hay organizaciones, como en todos lados, por supuesto, que se oponen, que van, que ponen el cuerpo, ¿no? Todo esto, pero finalmente suele triunfar el gobierno a la larga, ¿no? Y se va tirando toda esa gran arquitectura de gárgolas, como decía Gómez de la Serna, va cayendo en Buenos Aires, ¿no? Como ya no, va perdiendo su identidad, esta ciudad tan, tan maravillosa, que se construyó a principios del siglo XX, porque es una ciudad aldea, como le decían, ¿no? Y con los cambios ya a fines de los 80 y la incorporación al mundo, Buenos Aires se transforma en esta gran ciudad. Luego de la gran peste, ¿no? De la peste de fiebre amarilla, que hubo a fines del siglo XIX. Es un transitar, ¿no? Por esta ciudad. Yo, vieron como puse ahí, soy un animal de cueva, quiere decir que me recluyo aquí dentro y no salgo. Porque es un poco demasiado el ruido, ¿no? La agresión, hay mucha violencia, la gente está muy violenta. Entonces yo estoy un poco metida acá, pero la verdad que Buenos Aires es una ciudad maravillosamente monstruosa, eso es lo que puedo decir, que tiene todos los aspectos del monstruo, ¿no? La maravilla y el espanto, ¿no? Tiene todas estas cuestiones. Claro, claro, a mí me asombra mucho cómo la describes, ¿no? Como Sí. este ser
vivo, indiferenciado también de pronto cuando nos hablas de las fronteras del AMBA. ¿Tú qué nos puedes decir, David, de tu experiencia en esta ciudad monstruo que es la Ciudad de México y también en tus recorridos sobre otras ciudades monstruo? Bueno, yo estaba embebido escuchando a Flavia, y me gustaría que siguiera contando sobre todo esto que ha dicho. Ha apuntado 3 o 4 cosas que me parecen extraordinarias sobre la arquitectura, sobre la basura. Parece que se oponen netamente una cosa a la otra y sin embargo forman parte de esta monstruosidad urbana. A mí me gustaría agregar una ciudad a estas dos de las que estamos hablando, que es la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Es una ciudad en la que hay tantos hispanohablantes como en las más grandes ciudades hispanohablantes del mundo, ¿sí? Incluidas Madrid, Buenos Aires y la Ciudad de México. Entonces, hay un eje en este hemisferio que incluiría Los Ángeles, la Ciudad de México y Buenos Aires, con sus características y sus profundas diferencias, ¿sí? Una ciudad de los Estados Unidos llena de personas que hablan español, muchas de las cuales solo hablan español. La Ciudad de México, donde está tan viva la herencia indígena y el pasado colonial, y una ciudad a la que de una manera, digamos, muy rápida decimos, pues es una ciudad europea, Buenos Aires, sí, lo es en alguna medida, pero habría que ver cómo lo es. En eso tendría un papel fundamental, digamos, el estudio, por lo menos la observación de la arquitectura de Buenos Aires. Bueno, yo hace muchos años trabajé en una enciclopedia mexicana, se llamaba así, Enciclopedia de México, y me encargaba de labores editoriales y me tocó redactar y revisar los materiales para un artículo, fíjense ustedes, que se llamaba Bestia del Apocalipsis. Bestia, esto le va a interesar a Flavia, estoy seguro, van a ver por qué. Bestia del Apocalipsis es una entrada de la Enciclopedia de México que consiste en lo siguiente: la explicación de cómo los cartógrafos del siglo XVII, en la Nueva España, levantaron el mapa de la Ciudad de México con todo y los restos del lago, ¿sí? Y cuando vieron el mapa, el dibujo que habían hecho, decidieron que ahí estaba la silueta de la bestia del Apocalipsis. Que la Ciudad de México, la forma de la Ciudad de México, digamos sus contornos, era una representación de la bestia del Apocalipsis. Todo esto para justificar la conquista y la destrucción de una cultura pagana, no cristiana, ¿sí? A la que además le agregaron, aquí esto le va a interesar a Flavia, que tanto sabe de la cábala, le agregaron una demostración, dicho muy entre comillas, cabalística. Es decir, le atribuyeron valores numéricos a las letras de los nombres de los tlatoanis aztecas, mexicas, hicieron la suma, y ¿cuánto creen que sumaba esas cifras? 666, el número de la bestia del Apocalipsis. Y esa era la demostración, junto con la imagen de la silueta de la bestia del Apocalipsis, de que la cultura anterior a los españoles que había en esta nuestra Ciudad de México era propiedad o territorio del diablo. A mí me impresionó mucho porque empecé a ver a la ciudad con otros ojos, realmente con estos ojos con los que la vemos ahora como un monstruo, a veces un monstruo benéfico, adorable, dulce, un ogro, ¿verdad? Que a pesar de que también se come a sus hijos, también puede mimarlos y, en fin. Creo yo que la mención que hizo Flavia de los cartones me conmueve particularmente, porque bueno, yo doy en la UACM en un seminario sobre el Quijote, y entonces, como todos recordamos, cuando en el primer capítulo Don Quijote, pues todavía no es Don Quijote, se va a convertir, se está convirtiendo en Don Quijote, arma sus pertrechos militares, fabrica su armadura, rescata la armadura de sus bisabuelos, que seguramente pelearon en la Reconquista, y entonces rompe el yelmo, ¿sí?, de sus bisabuelos, y dice Cervantes, nosotros lo leemos muy rápidamente, dice Cervantes, entonces construyó la parte de abajo del yelmo con cartones. Y lo leemos muy rápidamente y no nos detenemos a pensar qué significa esa palabra en el siglo XVII. Cartones. Para nosotros
los cartones son estos de los que ha hablado Flavia, los cartones de la ciudad, los cartones que han sido fabricados industrialmente, ¿sí? Hojas unidas de alguna manera regularmente y fabricadas en serie. Pero eso no es posible que fuera el cartón en el siglo XVII. ¿Verdad? Estaba más cerca de la corteza del árbol ese cartón del Quijote que de nuestros cartones industriales en la época moderna. Entonces, un detalle así ante un clásico como el Quijote, un libro como el Quijote, despierta la imaginación. Realmente, ¿cómo era el cartón? ¿Cómo eran tantas cosas que nosotros damos por vistas, por sabidas, por conocidas y requete conocidas? El cartón, esta presencia de todos los días, no puede ser, absolutamente no puede ser igual, ¿sí? Probablemente era, como digo, más cercano a la corteza y quizás una presencia muy frágil, aunque Don Quijote se las ingenia para no romperlo, ¿sí? Cuando ya lo reconstruye. Esto me lleva a pensar en qué hubiera pasado si Cervantes viene a la América, que nunca vino, porque nunca quisieron tratarlo bien, porque había combatido en Lepanto, y quería una recompensa que hubiera sido nada menos que la Capitanía General del Soconusco en el sur de México. Nunca se la dieron, ¿sí? Hubiera tenido que pasar por la Ciudad de México, pero no es eso de lo que quiero hablar, sino de las sobrevivencias lingüísticas que hay en el Quijote, de palabras y expresiones que usamos en México y que en España se han olvidado, ¿sí? Ese es otro de los puntos que trazarían una especie de mapa de las grandes ciudades hispanohablantes, de las grandes ciudades aztecas. Y bueno, por último, esta mención de Gómez de la Serna, un escritor, un poeta. Yo lo digo así porque las greguerías son pequeños poemas, breves observaciones, muy luminosas a menudo. Me parece formidable y por eso pensé en España, porque tú pensaste también en España a través de Gómez de la Serna. Hasta aquí llego y seguimos adelante. Alejandra, estamos en tus manos. Claro, muchas gracias. A partir de lo que están platicando, pienso también un poco en cómo hay ciudades dentro de las ciudades, hay monstruos dentro de los monstruos, ¿no? Particularmente la Ciudad de México tiene un espacio que es, un límite, es un borde, es el borde de Xochiaca, que es una ciudad basurero, ¿no? Y entonces entrar al borde de Xochiaca es entrar a otra ciudad, ¿no? Entonces pienso en esta idea, ¿no? De monstruos que habitan monstruos, ¿no? Que es como una teratología completa, ¿no? En donde habitamos y que efectivamente tiene lados luminosos, pero realmente Flavia, es el tema de los monstruos, es un tema muy examinado por ti en tu trabajo filosófico, poético y psicoanalítico. Y precisamente tal como nos estabas planteando de principio, lo teratológico, lo monstruoso, el monstruo es una de esas figuras que nos ha acompañado en la humanidad desde tiempos inmemoriales, ya sea en forma de mitos, en leyendas o si se prefiere en formas mucho más íntimas, propias de nuestra psique, en nuestro inconsciente. De suyo, la figura del monstruo entonces es problemática, ya que en su etimología se nos anuncia aquello que se muestra, lo que advierte, pero que al mismo tiempo es abyecto. Quisiera pedirles que nos hablen un poco sobre las experiencias ominosas, abyectas, profanas, que evocan ambas ciudades monstruo, la ciudad de Baires y la ciudad de los Palacios. ¿Qué les parece? Igual empezamos con Flavia y continuamos con David. Gracias. Sí, yo estaba pensando a raíz de esto entre lo que se muestra y lo que no se muestra, ¿no? Porque este tema no del monstruo, pero sí de lo siniestro, digamos, de lo que se nos presenta, ¿no? De lo que es abyecto y que se nos presenta. Esto lo trabaja muy, muy bien Freud en su artículo Lo siniestro, ¿no? Eso que se nos hace absolutamente otro y sin embargo viene de nuestro interior, ¿no? O sea que es más que una proyección, hay un problema de espacialidad. Esto que rechazamos o que nos aterroriza, que a veces aparece en los sueños, ¿no? Esto que rechazamos, nos aterroriza, nos sorprende y nos da miedo y que en realidad es algo que habita dentro nuestro, ¿no? Está afuera y adentro al mismo tiempo. Y eso me parece muy interesante como idea, porque yo pensaba, ¿no? Las ciudades, pensaba en estos días en ocasión de esta conversación, por ejemplo, en, en temas bíblicos, el primer constructor de ciudades es Caín.
¿no? Caín, al ser expulsado, ¿no? Por Yahvé, funda la primera ciudad. Y él y sus descendientes son los primeros artesanos, los primeros industriosos, o sea que fundan la cultura, lo que nosotros podríamos decir el lazo social industrial, ¿no? Como la flauta, mismo en la etimología de Caín, Ken, es se podría decir que es el herrero, ¿no? Es el que hace flautas, también sí, como los arqueros, digamos, ¿no? Hay algo ahí como Bien, entonces, y él funda, ¿no? O sea, las primeras ciudades provienen de un crimen, ¿no? Provienen del fratricidio, podemos decir, ¿no? Es interesante porque en Génesis 4 es donde por primera vez se menciona, las Biblias por supuesto de habla castellana y otras traducen como pecado y culpa, pero en hebreo tenemos atá y awon, sería como transgresión y castigo, que ya es otra cosa que culpa ya es otra cosa. Entonces, bueno, aparece esto, ¿no? La ciudad en relación a una transgresión de sangre y a un castigo irremediable, ¿no? Que no tiene retorno. Es interesante porque aparece toda esta genealogía de Caín, que menciona Enoc, después Enoc es uno de los grandes apocalípticos, retomando esto, ¿no? Del Apocalipsis, de los libros, primera y segunda Enoc son los grandes libros del Apocalipsis intertestamental, digamos, ¿no? Retorna sobre la fundación de la ciudad, ¿no? Las ciudades son herederas, es decir, quiero decir que anida en la ciudad un crimen oculto, hay un fratricidio, en algún lugar hay un crimen, digamos, un homicidio. Y acá en la ciudad de Buenos Aires, yo pensaba, ¿no? Porque, por ejemplo, Borges, acá yo me imprimí el poema de Buenos Aires, ¿no? Y entonces dice, ¿y por qué? Y fue por este río de sueñera y de barro que las proas vinieron a fundarme la patria. Irían a los tumbos los barquitos pintados entre los camalotes de la corriente zaina. Pensando bien la cosa, supondremos que el río era azulejo entonces como oriundo del cielo, con su estrellita roja para marcar el sitio en que ayunó Juan Díaz y los indios comieron. ¿No? Entonces Juan Díaz de Solís viene y se lo comen los indios. Este es el relato. Este es el relato porque dicen otros que lo abandonaron, bueno, que relataron para justificar el abandono. Pero bueno, se lo comen los indios aquí en las márgenes del Río de la Plata, casi en Colonia, que es Uruguay. Y sobre este relato es que Saer, este gran escritor argentino, Juan José Saer, escribe El Entenado, ¿no? Sobre el relato de los indios antropófagos. Y 30 años después llega, porque hay que ver que la conquista llegaba a Paraguay, digamos, Asunción era la gran ciudad, Lima era la gran ciudad, México era la gran ciudad, acá en el Río de la Plata era un lugar de segunda, de cuarta, ¿no? Cuando llega Pedro de Mendoza con su expedición, retomando y habiendo también parado sobre el crimen del saqueo de Roma, ¿no? Por Carlos V, y él hace, según Ruy Díaz de Guzmán, él hace, y el barco Centenera, dicen que él hace su dinero, había que pagar la expedición, ¿no? Viene como con 15 barcos, que es una flota muy grande. Entre ellos, fíjense qué interesante, entre la gente que trae viene el hermano de Teresa de Ávila, ¿no? Con Pedro de Mendoza, Ahumada. Y entonces vienen, se asientan sobre los márgenes, entran al riachuelo, previo a un crimen. Fíjense todos los crímenes que hay, ¿no? En las cercanías de Buenos Aires, en la fundación. El crimen de el capitán Osorio en Río de Janeiro, completamente misterioso. Osorio era un capitán aparentemente de gran carismático, ¿no? De gran ascendencia entre los jóvenes de los barcos y celos, estas cuestiones, rivalidades. Le llega a Mendoza como un rumor de que lo traiciona, lo van a buscar, el tipo se está paseando por la playa en Río de Janeiro, lo van a buscar, bueno, el posterior Río de Janeiro, ¿no? Lo van a buscar porque el comandante lo llama, él se pone sus mejores ropas para ir a ver al comandante y ahí nomás lo cuchillan, no le preguntan nada. Y entonces, como dicen las fuentes primarias, como dice Luis de Miranda y como dice el juez Rubier del barco Centenera, el crimen de Osorio es, lo que retorna del crimen de Osorio es el desastre en el puerto de Santa María del Buen Aire, como lo nombra Mendoza.
Y Santa María del Buen Aire es, digamos, la Virgen del Buen Aire es la Virgen de los marineros, no de Cerdeña, es la Virgen de los marineros. Estos Buenos Aires, uno hablando de la basura, ¿no? Estos Buenos Aires, ¿cuáles serán los Buenos Aires que se montan sobre los crímenes y que a su vez ellos traicionan a los querandíes, le proveen, que son los originarios, les proveen de comida? Por supuesto, ellos lo traicionan, obviamente, y entonces los querandíes los cercan, se alían con otros pueblos, digamos, ¿no? Y hay este gran sitio del fuerte de Santa María del Buen Aire, que sería un chocerío, quiero decir, ¿no? Sería un... Y ahí vienen estos grandes relatos que son las fuentes primarias, que es el Luis de Miranda, y después viene del Barco Centenera, después Ruidíaz de Guzmán varios años después. Entre ellos Ulrico Schmidl, ¿no? Lancelote austríaco, bueno, de esa zona, ¿no? Que viene también con la expedición, y también está la famosa carta de Isabel de Guevara, que después se escribe desde el Paraguay, perdón, a Juana la Loca, pidiéndole 20 años después que se reconozca a las mujeres su actividad en ese fuerte, y cómo cuidaron de los hombres, y cómo ella no tiene nada, se ha casado con alguien, bueno, hay una mención ahí, ¿no? Pero ella pide una pensión. Ni siquiera sabe que Juana la Loca haya muerto, ¿no? Cuando ella escribe esa carta. Y entonces todos estos relatos, digamos, hablan, que terminan en la antropofagia, porque es tanto el hambre con el sitio, ellos describen, ¿no? Las fuentes primarias describen esto, ¿no? Lo que pasó adentro, cómo se comían los unos a los otros, cómo comían heces, estiércol, suelas de zapato, cuero, y en un momento, bueno, hablábamos con David antes, el relato de Mujica Lainez, que se llama El hambre, que está sacado de estas fuentes primarias, donde, como menciona Luis de Miranda, en un momento matan, Mendoza se ajusticiar a unos hombres que mataron un caballo, se comieron un caballo, y otros a la noche van y carnean a estos hombres para poder comer, y después uno se entera, se da cuenta que este hombre es su hermano, ¿no? O sea, esta es la fundación de Buenos Aires. Ellos después tienen que emigrar, tienen que irse, Mendoza muere ya cercano a Santa Fe, se van con los barcos, él tenía sífilis, muere y deja estas cartas famosas a su hermano, tampoco él sabe que su hermano ya lo han matado, digamos, ¿no? Como... y funda el fuerte de Santo Espíritu, bueno, y la cosa más o menos se organiza posteriormente. Pero la fundación de Buenos Aires es una fundación fallida, ¿no? Una fundación que tiene varios intentos fallidos, y donde siempre está el tema del digamos, lo que pulsa ahí es el homicidio, el fratricidio, ¿no? El homicidio, la antropofagia, el comerse, digamos, el hambre, como dice María Rosa Lida de Malkiel, un hambre que es todas las hambres, ¿no? La del fuerte de Santa María del Buen Aire, ¿no? Como esta es la fundación de Buenos Aires, ¿no? Esto es lo que pulsa en Buenos Aires. Yo, como tengo este defecto de ser psicoanalista, creo que todo retorna, ¿no? Que las escenas que no se mencionan, que lo que está, digamos, medio tapado, retorna, lo reprimido retorna, decía Freud, ¿no? Y algo de esto fallido retorna sobre los porteños, y sobre este puerto, esta gran pelea por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Es una pelea permanente, desde que están en el puerto, desde que llegaron, la gente se está peleando por el puerto de Buenos Aires, ¿no? Buenos Aires y el país, ¿no? Porque es Buenos Aires y el interior, como se dice acá. Habría que ver el interior de qué, como si Buenos Aires no estuviera en el interior de un país, ¿no? Uno podría decir Buenos Aires mi país, ¿no? Y armarlo ahí. Estoy muy impresionada porque yo no sé si sea realmente una condición específica de Buenos Aires, o es que las ciudades tienen la marca del crimen en su base, ¿no? Es un asunto muy interesante a reflexionar. ¿Qué nos puedes decir, David? ¿Qué te evoca esta conversación? Pues yo también estoy muy impresionado, pero en cuanto me pongo a pensar en nuestra ciudad, Alejandra, Marco, me doy cuenta de que cuando llegaron los españoles en 1519, por ahí, era una ciudad que se había fundado hacía ya tiempo. Es decir, la Ciudad de México tiene varias fundaciones. Una fundación mítica hace más o menos 700 años, ¿sí? Y una fundación histórica mucho más cerca de nosotros,
que perfila el país en el que ahora vivimos, en el que se habla español, en el que la religión predominante es la religión católica, etcétera, ¿no? Una de las estribaciones de la cultura occidental. Esa es la Ciudad de México, si la entendemos en los términos actuales, modernos, o por lo menos que están vigentes, que están vivos y actuantes desde el siglo XVI. Entonces, la Ciudad de México y su fundación son un tema interesante, y en relación con los crímenes, pues desde luego, para la mentalidad no solo europea, sino para nuestra mentalidad, incluso los sacrificios humanos y el canibalismo de los mexicas, pues no son otra cosa que crímenes, por mucho que algunos historiadores hayan querido justificarlo por razones ceremoniales o religiosas, ¿sí? No querer comer la carne de tu hermano, no querer comer carne humana, pero especialmente la carne de tu hermano. Me llama la atención esos versos de Borges que recuerda Flavia, ¿verdad? Juan Díaz ayunó y los indios comieron. Me recuerda que el chiste, un poco siniestro precisamente, es exactamente igual. ¿Sí? Te invito a cenar, tú eres la cena. Claro. Entonces, ahora, los mexicanos de ahora y especialmente en el siglo XIX, a raíz de las guerras de independencia, solemos decir, yo no, pero solemos decir, o yo no lo digo, pero lo entiendo por qué se dice eso, que en la fundación de la Ciudad de México, la ciudad en la que se habla español, el país en el que se habla español, hay un crimen originario, que es el crimen de la cultura que había aquí, ¿sí? La destrucción de la civilización mexica, la destrucción de su religión, relativa es parcial, ¿sí? Sigue habiendo muchas mezclas de religiosidad, ¿no? Tonantzin y Guadalupe, por ejemplo, muchas cosas que son interesantísimas y que hacen este país tan peculiar, diríamoslo, muy suavemente, ¿no? Pero hay crímenes, pero hay un crimen que a mí me impresiona muchísimo, un crimen de los dioses, ¿sí? El hermano de la diosa Coyolxauhqui la despedaza y la arroja, ¿sí? Al mundo, despedazada. Uno de los descubrimientos formidables que hizo el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma en las excavaciones del Templo Mayor, en pleno centro de la Ciudad de México, en el corazón de nuestra ciudad, fue el de una piedra inmensa, circular, en la que está representada la diosa Coyolxauhqui despedazada por su hermano. No hay allí en esa imagen de piedra más que pedazos de un cuerpo que se reconocen fácilmente. Alguna vez tuvieron el mal gusto de ponerlo en una moneda de curso, ¿verdad? Y pues a mí me impresionaba mucho, porque decía, pero estos no se dan cuenta de lo que significa. La piedra es magnífica, porque los aztecas eran unos escultores extraordinarios, ¿sí? Y hay una imagen que, aunque no representa un crimen, sí representa una figura monstruosa, que es la de la Coatlicue, ¿sí? Nuestra Señora de la Falda de Serpientes. Toda la imaginería y toda la plástica y todas las figuras de la religión anterior a la llegada de los españoles suelen ser aterradoras, casi todas. Mictlantecutli, con el vientre abierto y las vísceras expuestas, en fin, hay crímenes por todos lados. Y esto lo pongo en relación con lo que decía hace rato Flavia, y que también podemos decir de la Ciudad de México. Esa preciosa arquitectura en Buenos Aires, ¿sí? Decía Flavia, Buenos Aires es una ciudad preciosa, es una ciudad lindísima. Bueno, la ciudad que conocen o conocemos los visitantes, ¿no? No conocemos las otras zonas, ¿sí? El corazón de las tinieblas de todas nuestras ciudades, ¿sí? Hay una novela de Joseph Conrad que se llama así, El corazón de las tinieblas. Y estoy leyendo ahora un libro que se llama, fíjense ustedes, Londres, una biografía, de Peter Ackroyd. Y Peter Ackroyd sostiene que el corazón de las tinieblas no es el Congo, no es África, que el corazón de las tinieblas está en la miseria de Londres, ¿sí? En la mugre, en la insalubridad, en las pestes de Londres, en el incendio, en los incendios frecuentes de la ciudad de Londres. Esas son las tinieblas, ahí está el corazón de las tinieblas, en nuestras ciudades. Probablemente en esa culpa, no sé si culpa es una palabra que quepa aquí, lo aclaraba Flavia hace un rato, pero sí en esos crímenes. Y bueno, se ha sufrido mucho. Flavia hablaba, mencionó de pasada la peste de la fiebre amarilla, ¿sí?
Yo recuerdo dos pestes espantosas, una que liquidó nada menos que a nuestra principal figura literaria, que es Sor Juana Inés de la Cruz, a fines del siglo XVII, y la peste de cólera, la cólera en el siglo XIX, de la que hizo una crónica magnífica Guillermo Prieto, un escritor de la generación liberal. Entonces, hay mucho sufrimiento, pero también hay mucha belleza y mucha bondad. No puedo olvidar que ante el desastre desgarrador del terremoto de 1985, la población de la Ciudad de México salió a las calles a ayudar a tenderle la mano a sus hermanos, ¿sí? Ahí se borró el talante caínita, ¿sí? Ahí apareció otra forma de las relaciones humanas, ¿sí? La solidaridad, y todavía lo recuerdo y me conmuevo. Imagínense nada más. No sé, yo creo que Alejandra, no sé si lo recuerda, quizás no lo recuerda con claridad, pero Sí. es muy joven. ¿Sí lo recuerdas? Sí, Entonces, pues el México cambió, o sea, radicalmente, y las relaciones, ¿no? Entre los seres humanos. Y es que fíjense, ¿no? Es muy, muy impresionante que lo monstruoso no siempre conduce, no necesariamente conduce a la idea de lo profano solamente, o de lo ominoso, de lo abyecto. También nos puede conducir a la idea de lo sagrado, ¿no? A una forma de sacralidad. Y pues desafortunadamente en nuestra desencantada era hemos perdido contacto con esta vida sacra, con esta dimensión de lo sagrado en nuestra existencia. Y yo les preguntaría precisamente, a partir de esto que está planteando David ya, si encuentran otras manifestaciones de sacralidad en la vida cotidiana de las ciudades, o en otras palabras, cómo se manifiesta lo sagrado en las ciudades desde sus ojos, desde su mirada. Flavia, ¿nos ayudas? Sí. Y lo sagrado es, a mi entender, un concepto que es, bueno, hablábamos con David antes, la palabra concepto es un participio, o sea que tiene una temporalidad propia, ¿no? Es un concepto particular, porque lo sagrado incluye la ira, ¿no? Comparte, digamos, la raíz es ira también. ¿No? Además, esto que trabaja también el lingüista Benveniste, ¿no? En su vocabulario de las instituciones indoeuropeas, los sacer, ¿no? Y los sanctum, como lo impuro, digamos, lo abyecto, habita el espacio de lo santo, ¿no? Lo sagrado se forma de esta manera, y como el sacerdote, digamos, el que ejerce lo sagrado, pues el sacerdote es un asesino, o sea, mata, es un asesino ritual, quiero decir, ¿no? Mata, en un ordenamiento y una legalidad de ese crimen, estoy diciendo, no es cualquier crimen. Por eso lo sagrado me parece que, digamos, me parece que en todo lo que nosotros estamos hablando está lo sagrado, digamos, desde este punto de vista, entre lo puro y lo impuro, ¿no? Como formando justamente esta espacialidad que lo puro no es sin lo impuro, digamos, ¿no? Esto es lo que nos quieren hacer creer, que ahí están los puros y después están los impuros, y de ahí esto es lo que hablamos, ¿no? Lo puro no es sin lo impuro. Aquí en Buenos Aires hay un grado también, cuando fue la ciudad, yo no me acuerdo ya en qué año, harán 10 años de esto, fue la gran inundación de la Ciudad de La Plata. La Ciudad de La Plata es la capital de la provincia de Buenos Aires, que es donde Buenos Aires está emplazada. Que es una ciudad que queda aquí nomás, a media hora o 45 minutos de viaje por la autopista, con la cual Buenos Aires no tiene ninguna relación, digamos, ¿no? Son como dos mundos que no se conectan, salvo por autopistas. Ni siquiera tiene la gran Universidad de La Plata, no se conectan las universidades, es como otro planeta. Una universidad universitaria, ¿no? Netamente, donde va la gente de la provincia de Buenos Aires, en general va a residir a La Plata para estudiar. Una gran inundación. Todo producto de la corrupción, del robo, digamos, ¿no? De lo que ya conocemos. La inundación fue brutal, pero se llevó media Ciudad de La Plata, hubieron montones de muertos, desaparecidos, la gente perdió. Bueno, la solidaridad de la gente en ese momento, ¿no? Aquí en la esquina de mi casa hay una radio, o sea, estaba la calle entera repleta de donaciones, la cantidad de jóvenes que se movilizaron para ir a colaborar, digamos, ¿no? En tareas
solidarias, necesarias, ¿no? De limpieza, bueno, todo lo que se hace en ese momento, fue impresionante. Aquí, digamos, la gente suele ser muy, muy solidaria, muy solidaria. Y además aquí, bueno, por supuesto, Buenos Aires es una ciudad siempre de extremos, ¿no? Si vos te caes por la calle va a haber 20 personas a tu alrededor y probablemente de esas 20, 10 vayan con vos al hospital y digamos, no, se arme toda una batahola, digamos, ¿no? Pero aparece lo solidario que está cada vez menos, porque al haber tanta construcción, tanto tráfico, ¿no? Esto de las grandes calles de las que hablaba Borges, los árboles, las calles empedradas, la gente que camina por las calles y se conoce, es cada vez menos. Sin embargo, si uno se detiene en Buenos Aires, si uno se detiene a mirar el río, Buenos Aires es una ciudad que le da la espalda al río, ¿no? Las puestas del sol en ese río infinito, que también nos hemos esmerado en destruirlo, digamos, y destruir sus playas, y taparlo, y llenarlo de basura, bueno, pero si uno mira esas puestas del sol, si uno mira esos grandes monumentos sobre el río, la fuente de Lola Mora, que fue esta escultora extraordinaria, que no la dejaron emplazar su fuente en la avenida 9 de Julio porque tenía mujeres desnudas, entonces la llevaron a la Costanera Sur como un lugar marginal. Esta fuente de las Nereidas es algo extraordinario. Los bosques, ¿no? Uno puede acercarse a la poca naturaleza que queda en Buenos Aires y al poco silencio que queda en Buenos Aires desde otro lugar, ¿no? Y hay quienes lo hacen y quienes logran de alguna manera en esta, yo digo la sociedad del ruido, ¿no? Porque Buenos Aires es tan ruidosa, pero tan ruidosa y tan... Además la gente ahora con los celulares, ustedes, no sé si es en México igual, pero aquí nadie se priva de nada, de andar con los mensajes fuertes, con las músicas, es muy molesto todo, ¿no? Hay lugares de silencio y hay quienes militan por alguna manera por ese silencio. Buenos Aires es una ciudad de poetas, ¿no? Está lleno de poetas. También, al igual que el Río, Buenos Aires rechaza a los poetas, porque siempre que aparecen los premios es muy simpático. Están los escritores y después, y a veces se menciona algún poeta, como si que los poetas no son escritores, quiero decir, ¿no? ¿no? O se salen los libros, digamos, escritores elegidos del año, jamás es un poeta, ¿no? Es como un mundo aparte el mundo de la poesía. Y hay extraordinarios poetas, ¿no? Poetas extraordinarias, extraordinarios poetas en Buenos Aires, que dan lugar a una poesía fabulosa, así como la hay también en el resto del país, ¿no? Pero es notable la cantidad de poetas que hay en Buenos Aires. La cantidad, ¿no? Eso, por ejemplo, ahí yo creo que uno puede ubicar otro fenómeno, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que se acerca a lo sagrado. David, Uy, bueno, a ver, me quedé pensando en la cantidad de poetas que hay en Buenos Aires, dice Flavia, y había una broma de un visitante español en la Nueva España, Sí. una broma maligna que decía, en la Nueva España, es decir, en México, hay más poetas que estiércol. Imagínense nada más, claro, toda la mala leche y toda la mala uva, como se dice, que se puede imaginar, hay en esa. Pero es un hecho que los certámenes a lo largo de los 3 siglos de la vida colonial eran concursos a los que acudían montones de bachilleres y de poetas de todo pelaje, ¿sí? Y siempre ha sido también esta una ciudad de poetas muy a su manera. Hace rato mencionaste a Juan José Saer. Yo tuve, perdón que haga esta nota personal, yo tuve el privilegio de conocer a Saer y a Ricardo Piglia en los Estados Unidos. Entonces, me dio una enorme satisfacción. Eran hombres de una cordialidad y de una simpatía desarmantes, ¿sí? Y bueno, todo el tiempo hablaban de los poetas de Buenos Aires, por Dios, ¿no? Hay muchas historias, hay una gran literatura de Buenos Aires, como la hay de la Ciudad de México. También hay poemas fundacionales, digamos, La grandeza mexicana de Bernardo de Balbuena, y tantos elogios a la ciudad. Una ciudad que no es ni española ni india, en realidad es también incluso un poco morisca, ¿sí? La Ciudad de México, una ciudad mestiza, una ciudad amestizada en la que la mezcla es lo que distingue a la vida y la historia
del lugar donde vivimos. Realmente el centro histórico fue durante muchos siglos la ciudad. Ahora la ciudad se ha expandido, ha crecido brutalmente, y entonces la mancha urbana, así lo llaman, así he leído que se le llama área metropolitana, creo que lo llamaste tú, pero en realidad es un concepto ambiguo y sencillamente funcional, descriptivo, porque no tiene no es oficial en absoluto, no es oficial. Las fronteras de la Ciudad de México siempre han sido muy difíciles de trazar. ¿Por qué? Porque no tiene fronteras, es una explosión rizomática, digamos así, se expande para todos lados y devora continuamente los pueblitos vecinos. Un ejemplo es, por ejemplo, el que fue en alguna época ya muy lejana, en el siglo XIX, el pequeño pueblo de Mixcoac, donde nació el poeta Octavio Paz en 1914. Ahora es parte de la Ciudad de México, lo llamamos el barrio de Mixcoac, ¿sí? Entonces, dos poetas, uno es Octavio Paz y el otro Efraín Huerta, escribieron magníficamente sobre la ciudad y también sobre la historia de la ciudad. Y tuvimos, ya lo hemos mencionado, lo mencionamos en la plática con Subo Bandopaz ya, figuras extraordinarias como Manuel Gutiérrez Nájera, ¿sí? Y bueno, regreso a una figura que no es exclusivamente de Buenos Aires, faltaba más, faltaba menos, que es Borges, por Dios. Yo le comentaba a Flavia, a mí me encanta ver el Borges juvenil, el Borges que tiene 20 y tantos años y escribe 3 libros que tienen como protagonista explícito o implícito a la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Fervor de Buenos Aires, 3 libros en los años 20, 3 libros, Fervor de Buenos Aires, Luna de Enfrente y Cuaderno San Martín. 3 libros de un habitante de Buenos Aires que ha vivido en Europa y que regresa a su ciudad. ¿Sí? Como cuando Juan José Tablada se pregunta, qué triste será la tarde en que a México regrese sin ver a López Velarde. El diálogo de los poetas en el mar con el ámbito de la ciudad. José Juan Tablada y Ramón López Velarde en la Ciudad de México. Me recuerdan, desde luego, al Borges de los años 20 y de sus 3 libros magníficos, como el Borges narrador es tan espectacular, tan llamativo, se les olvida el poeta de la Ciudad de Buenos Aires, que en los años 20 publicó estos libros magníficos. Bueno, quiero decir algo, porque no quiero que se nos pase. A mí me gustaría que Flavia hablara un poco de Isla Maciel, ¿sí? Por favor, y quizás con eso, contra tu mejor opinión, Alejandra, vamos encaminándonos al final de nuestra conversación, porque es uno de los temas de Flavia, ¿no? Claro. Isla Maciel, ¿sí? Claro, sí, si pudiera también leer un fragmento sería maravilloso. Porque justo pensaba a partir de los planteamientos de, bueno, la basura, las formas de violencia cotidiana, la tecnología, que pues justamente estamos más bien emplazados por nuevas teratologías, ¿no? Teratologías contemporáneas que son todavía más ominosas que otra clase de monstruos imaginados, míticos, etcétera. Entonces, pensaba particularmente cómo en Pampa, Stalingrado, Flavia hace una descripción de una forma monstruosa, ¿no? De una forma que está allí, ¿no? Simbrando el piso, haciendo que los huesos tiemblen, ¿no? Entonces, pienso particularmente en cómo la literatura, particularmente la poesía, nos puede ayudar a superar o a trascender o a defendernos de estas teratologías contemporáneas que nos asedian en nuestra vida, en nuestras urbes. Entonces, bueno, si nos pudieras hablar un poco de eso, Flavia, sería maravilloso. Bueno, enhebro los 2 temas, ¿no? Isla Maciel es un territorio, como se le dice, en realidad yo, como David sabe, estoy muy en contra del uso de la palabra territorio, aunque se me pegue la termino usando, porque parecería que uno vive en la ciudad, esto hablo de los puros y los impuros, ¿no? Nosotros los puros vivimos en la ciudad y hay otros que viven en territorios, como si estos territorios no fueran parte de la ciudad y uno no viviera en un territorio. ¿Dónde vive uno si no es un territorio? Digamos. ¿Dónde habitamos si no es en el territorio de nuestra casa o en el territorio de nuestro cuerpo, de nuestra alma? No sé. Entonces, porque es una palabra que viene desde la sociología y que vuelve a reduplicar el problema. Queriendo estudiar el fenómeno, se reduplica el problema. Hay territorios
vulnerables y los no vulnerables, como si no fuéramos vulnerables. Fíjense ahora con la cuarentena, con la peste, como no estamos exentos de nada por ser blancos, nada nos protege, digamos, ¿no? Entonces, lo cierto es que el territorio de la isla Maciel, que en realidad es parte del partido de Avellaneda, esto ya es el AMBA, es el Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, se cruza desde Buenos Aires por el Riachuelo, que es justamente por donde entró Pedro de Mendoza, ¿no? Que es del río Matanza, fíjense los nombres de los ríos, ¿no? Del río Matanza se arma el Riachuelo, que es como una entrada, o sea, angosta, y tenemos la costa del otro lado. Debe haber sido un lugar extraordinario, extraordinariamente bello, ¿no? Y ahí hay este barrio, Isla Maciel, que es como el final de Avellaneda, límite con Buenos Aires, muy cercano, se cruza por un puente. Entonces, y yo he ido a trabajar ahí montones de años con un equipo, digamos, un equipo justamente de construcción territorial, como la llamamos nosotros, en base a lo que consideramos que es construir lazo social, analizando qué es lo que está rechazado, dónde está la problemática. Lo que está rechazado es la construcción del vínculo social. Entonces, trabajamos sobre esto. Este equipo pertenece a la Fundación Isla Maciel, que pertenece a un cura, en Opción por los Pobres, son los curas que se dieron en llamar en los años 70 y 60 tercermundistas, y que provienen de la llamada teología de la liberación. Bien, entonces Isla Maciel es, por supuesto, un territorio que fue un lugar de astilleros, ¿no? Ahí se llevaban los barcos, se construían barcos, y con la crisis de los 90, con la irrupción del neoliberalismo, todo eso fue destruido, ¿no? Toda la industria fue destruida. Entonces, lo único que quedó fue habitantes, ya desapareció el proletariado para dar lugar a lo que llamamos marginalidad. Como yo, cuando alguna vez hablo de este tema con algunas personas, le digo, miren, ya no hablen más de pobreza, ya eso ya es hablar de una forma que ya no existe, hablemos de excluidos, no de pobres, excluidos. La pobreza obedecía a una clase social que era proletaria, digamos, y tenía su trabajo y tenía sus formas. Esto ya no es pobreza, esto ya es otra cosa, ¿no? Es estar excluido del mundo. Entonces, bueno, se llama Isla Maciel, eso es muy interesante porque Maciel, ¿quién era Maciel a todo esto, no? Porque Maciel era alguien que habitaba en Santa Fe, y cuando son la Guerra de la Independencia, es la primera persona que iza la bandera argentina. Sobre las barrancas del Rosario, ¿no? Allá en Santa Fe, en Rosario, sobre el río Paraná, que ahora también está devastado y no tiene agua. Entonces, y después él tiene que escapar por luchas internas y se va a vivir a esta zona, que era de la familia Maciel, donde había los saladeros, porque siempre ha estado contaminado, porque eran los cueros, digamos, este tipo de negocios. De Maciel, a mí siempre pienso eso, ¿no? De quien iza por primera vez la bandera argentina al grado de exclusión y de vulnerabilidad en la isla Maciel, digamos, ¿no? Como esta es la muestra de lo que ha pasado en la Argentina, ¿no? Entonces, ahí yo trabajo, llevo una cátedra de la universidad y trabajo en este equipo con mis compañeras y compañeros. Bueno, este es el trabajo en Isla Maciel. Ha habido proyectos en Isla Maciel muy grandes de la Universidad de Buenos Aires, fracasaron con la dictadura de Onganía. Bueno, ha habido en la Isla Maciel, ha sido un lugar además muy emblemático porque ha sido un lugar de prostitución, ¿no? Ha sido un lugar de prostitución donde antes los prostíbulos, porque tan cercano al puerto, ¿no? Tan cercano al puerto de Buenos Aires, entonces los jóvenes antes y los marineros, todos hablaban de la Isla Maciel. Esto cambió un poco ya sobre los 90, ¿no? Como se decía antes en estas cuestiones machistas, los jóvenes iban a debutar, se decía así, ¿no? A debutar con su sexualidad, digamos, a iniciarse en la sexualidad con las prostitutas de la Isla Maciel, que provenían, desde principios del siglo XX, había muchas chicas polacas y judías, que traían engañadas, ¿no? Que las traían de Polonia y de otros lugares, una mafia de rabinos, fíjense qué interesante, las Svimigdal, ¿no? Era una mafia de rabinos que traía a estas chicas engañadas con promesas, y seguramente sus padres, yo no puedo decir nada porque la gente muerta de hambre hace lo que puede, digamos, entregarlas por un destino mejor.
y las traían engañadas para trabajar de costureras, de lo que fuera, terminaban encerradas en prostíbulos en la isla Maciel. Hasta hay un tango de Enrique Cadícamo que se llama El Farol Rojo, un poema olvidado, ¿no? Que cruza, él habla de cómo cruza la isla Maciel y de las polacas en la isla Maciel, ¿no? Bien, esto es la isla Maciel. Pampa Stalingrado, bueno, tiene es un poema que toca el monstruo, sí, sí, toca el monstruo. Yo, como puse ahí en mi biografía, nací en 2 lugares al mismo tiempo, ¿no? Tengo 2 vidas, entonces nací en Buenos Aires, pero también nací en Estación Unzué, que es un paraje olvidado de la provincia de Buenos Aires, y entonces tengo también un ser rural, y que donde habité muchos años, y Pampa Stalingrado se teje sobre el monstruo de la guerra. La Pampa es un lugar, hay una guerra, La Pampa es un lugar de guerra, digamos, ¿no? Hay diferentes guerras, esto lo trabajan muy bien algunos autores argentinos, es una guerra permanente, ¿no? Esta guerra con Stalingrado, y este monstruo de huesos, ¿no? Esta bolsa de huesos, esta bolsa de yeguas, de pampas, de batallas permanentes, ¿no? En estos lugares, como también es una batalla permanente la marginalidad, ¿no? La exclusión en la cual habitamos, y que no vemos, porque se cruza Buenos Aires, se cruza el barrio de La Boca, que es turístico, se cruza la isla Maciel, y el impacto es enorme. Y fíjense que mucha gente de la isla Maciel me dice a mí que ellos cuando eran chicos iban a estudiar a La Boca, no decían que eran de la isla Maciel, para que los compañeritos y compañeritas de la escuela no los discriminaran, ¿no? Se avergonzaban de esta vida en la isla Maciel, ¿no? Que es una vida muy dura, sumamente, hacinamiento, ¿no? Una vida sumamente dura. Sin embargo, comparado con otros asentamientos marginales y ultra excluivos de la ciudad de Buenos Aires, la isla Maciel es un lugar amplio, con árboles, con aire, ¿no? Si hubiese algunas políticas adecuadas, podría ser un lugar mucho mejor. Pero bueno, no las hay. Y ese es justo el otro monstruo, ¿no? El monstruo de una forma, ¿no? De poder que se manifiesta en el espacio y en la vida de las personas y no posibilita, ¿no? Muy bien. David, ¿quieres regalarnos unas palabras para cerrar? Bueno, sí, en primer lugar quiero agradecerle a Flavia Soldano Deza que haya participado. Me dan muy ganas de que sigamos conversando, me dan ganas de seguir escuchándola. Estoy seguro que quienes vean nuestra conversación, quienes la escuchen, sentirán lo mismo. Pero quiero decir un par de cosas. Una, que ya consideramos a Flavia Soldano Deza como parte de la Cátedra Cultura Urbana. Eso no quiere decir ninguna carga de trabajo, ninguna molestia para ella. Sencillamente la vamos a tener al tanto de lo que hacemos y vamos a pedir su opinión, su consejo y en algún momento, si puede y quiere, su participación en nuestras actividades. La segunda es, todo lo que acaba de contar sobre Isla Maciel casa perfectamente con el espíritu de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Sí, los 4 planteles de la universidad están, como sabe muy bien Alejandra, situadas, uno no tanto el plantel del Valle, que es una colonia pequeño burguesa, está en una colonia pequeña, pero los demás lugares, los demás planteles están en zonas marginales, en zonas excluidas, efectivamente, y es realmente extraordinario ver que se tienden de inmediato lazos de entendimiento entre un proyecto como el de Isla Maciel, del que nos ha hablado Flavia. Sospecho que con mucha modestia, porque estoy seguro de que tiene una participación muy importante en ese proyecto, la mente y la energía de una poeta como ella, se enlaza con, como dije ya, con el espíritu de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Alejandra, muchísimas gracias. Te pido que tú despidas la reunión. Flavia, encantado de haber conversado contigo. Muchísimas gracias. Ale, por favor. Flavia, pues yo refrendo la invitación que hace David Huerta, el coordinador de esta Cátedra Cultura Urbana. Es un placer para nosotros escucharte, tenerte. Por supuesto que invitamos a las personas que nos escuchan a que conozcan tu obra poética, tu trabajo psicoanalítico. Yo estoy fascinada leyéndote, entonces quiero decirles a todos, a todas, que este es un honor para nosotros, que vienen sorpresas en la Cátedra Cultura Urbana.
Y pues por supuesto las invitamos a que sigan atentos y atentas a los trabajos de difusión cultural de la UACM, a los trabajos de esta cátedra. Y bueno, pues estamos en un buen momento para decir hasta pronto. Espero yo que las próximas cátedras puedan ocurrir en espacios más presenciales, ¿no? Que la vida digital no termine por borrar nuestro cuerpo. En todo caso, hasta pronto. Muchas gracias a todas y a todos. Marco, muchísimas gracias por tu apoyo y estamos viéndonos pronto. Hasta luego.